Rodolfo Villalba, Aide, Néstor. Qué bueno ver Mariano Malmierca de Tucumán. Todo el país representado acá también, impresionante. Sí, gente de todas las provincias, qué bueno. Feliz primavera, dice Rodolfo Villalba. Así que bueno, gracias Rodolfo, lo mismo para vos. La verdad que parece que no, pero las estaciones del año influyen en el ánimo y la primavera da energía. Hoy en Buenos Aires hacía un día extraordinario, así que estamos llenos de energía, llenos de energía. Yo me puse un atuendo para la ocasión, para el día de la primavera. Muy bien, muy bien. Bueno, si les parece, vamos empezando, mientras se van sumando más gente. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Carola Wilde, soy desde hace algunos años, 5, la directora del G25. El G25 es una fundación que ya tiene 11 años y fue creada por Esteban Bullrich y Guido Dietrich con la idea de ser una especie de puente entre lo privado y lo público, de convocar nuevas personas, a invitarlos a promover la vocación por lo público para ser plasmada o bien en la gestión pública o bien esa vocación por lo público que tenemos que despertar todos los ciudadanos y que hoy, en momentos como los que estamos viviendo, se pone de manifiesto que es necesario que cada uno de nosotros asuma con compromiso su ciudadanía y sus ganas de estar representados por gente que esgrime nuestros valores y que los lleva adelante en lo público. Les decía que, bueno, tenemos 11 años, estamos representados en muchas provincias argentinas, hay G25 en Salta, en Jujuy, en Corrientes, en Córdoba, en Entre Ríos, en La Plata, en Rosario, y la verdad es que nuestra vocación es que el G25 siga expandiéndose, sume más personas que tengan esas ganas de contribuir y así todos poder ir logrando la transformación que queremos en el país. Este encuentro es el primer encuentro de una serie que quisimos llamar Encuentros, Historias de Compromiso en Primera Persona, y por la que queremos presentarles a los referentes, o a muchos de los referentes de G25, que para nosotros son un ejemplo de lo que nosotros quisiéramos transmitirles a ustedes. Van a ver a lo largo de cada semana que son muy diferentes entre sí, pero hay un hilo conductor que es el de ser buenas personas, gente honesta, gente de mucho talento, y que se ha puesto al hombro transformaciones muy, muy importantes, y que a nosotros nos parecen, como les decía, un ejemplo para mostrar de la mejor manera quiénes somos y qué es lo que queremos o lo que pretendemos para la Argentina con el ejemplo de ellos como servidores públicos. Así que bueno, para este ciclo nosotros tenemos la suerte de tener como presidente de G25 a Edu Brown. Edu es una persona que desde hace más o menos 20 años viene entrevistando a líderes en todo el mundo, ha entrevistado presidentes, ha entrevistado al Papa, ha entrevistado presidentes de compañías, líderes científicos, y valora especialmente o hace un arte de la conversación profundizando en lo humano. Entonces nos parecía que lo mejor que podíamos hacer era contarles quiénes son nuestros referentes a través de Edu, y por eso invitamos en esta ocasión a otra persona muy querida y admirada por mí, que es Ramón Lanús, al que ustedes van a poder ir conociendo a través de toda la charla. Así
Bueno, muchísimas gracias, Carola, por la presentación. Bueno, Y voy a repetir algunas cosas de lo que dijiste que es G25 de forma por ahí más corta, pero más apasionada. Y es, la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. La política y la gestión del Estado es importantísima y no se la podemos dejar solo a los políticos. Por eso en estos últimos 10 años hemos invitado y canalizado participación ciudadana para ir enriqueciendo. Pero esto es recién un riacho, esto es recién el comienzo. Hay transformaciones que se han hecho en la ciudad de Buenos Aires que empiezan a nivel nacional, pero todavía falta y necesitamos que explote en las provincias. Necesitamos que gente como ustedes en las provincias y en todo el territorio nacional, ustedes mismos o sus amigos, participen en ser concejales, en ser candidatos a intendentes, en apoyar a un intendente, porque todos los que hemos participado un poco en la función pública sabemos que no podemos estar solos, que necesitamos que nuestra sociedad nos acompañe, porque transformar el Estado es titánico, es increíble, es enorme. Entonces, este ciclo de entrevistas, como decía Carola, es como querer viajar con nuestros invitados, en este caso Ramón Lanús, por cada una de sus casas, cada una de sus provincias, para encenderles el corazón con su propio testimonio. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue comprometiéndose? ¿Y qué falta por hacer? Y entonces, sin más, lo presento a Ramón, que nos contará por qué ese nombre de Ramón, quizás Ramón Lanús, que estudió abogacía, se dedicó primero a la abogacía muchos años y en algún momento dado dijo, yo quiero dedicarme a lo público, quiero contribuir a la transformación del país, y se fue a estudiar a Estados Unidos políticas públicas, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y después, en junio del 2009, ingresó en el gobierno de la ciudad, trabajó 5 años en distintos cargos y en diciembre del 2015 asumió la presidencia del AVE, que me gustaría, a ver, Carola, si vos podés preguntar, no, eso sería hacer un chat, pero a ver, ustedes por el chat, contesten si conocen el AVE, ¿qué es el AVE? ¿Sí o no? Con todo el mundo al chat, ¿sí o no? ¿Conocen el AVE? Doble A, A, B, E, AVE. No, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y diría que 60% no conoce, 50%, excelente, me encanta que no conozcan. Sí, sí, no, sí, sí, no. Perfecto, ya sé qué está pasando. La mitad no lo conoce. Y a partir de esa experiencia, Ramón nos va a contar qué podemos hacer los próximos meses, y la realidad es desafiante, pero él tiene esperanza y nos va a contagiar esa esperanza. Ramón, súper bienvenido a este encuentro de G25 nacional. Muchas gracias, Eduardo y Carola, por la presentación. Una responsabilidad estar de este lado. Me toca estar todas las semanas del otro lado haciendo las preguntas, ahora me toca siendo preguntado, así que contento y vamos a ver si sale bien. Espero que lo disfruten. Bueno, contanos quién es Ramón Lanús. Ramón Lanús, bueno, soy yo, soy una persona agradecido a la vida, agradecido a Dios, para no ser más específico, agradecido a mi familia, que ahí obviamente involucro primero a mis padres, a toda mi familia, pero especialmente a mis padres, mis hermanos, después a mi familia, la que hoy formé, estoy casado hace 13 años con Cecilia y tenemos 5 hijos, y después a mis amigos, porque creo que lo que yo soy es una combinación de mis padres, mi familia hoy más cercana y mis amigos. Así que si tengo que decir es alguien que es feliz, que soy feliz haciendo lo que hago, que tengo suerte de trabajar, de haber encontrado mi vocación
y que tuve muchísimas bendiciones a lo largo de toda mi vida y que trato de disfrutar la vida desplegando lo que me gusta. Qué bueno, dijiste, tuve la suerte de encontrar mi vocación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fuiste encontrando tu vocación? Tengo 41 años y me recibí en el 2001-2002. Terminé de cursar en el 2001 y me recibí los primeros meses del 2002. En el medio del que se vayan todos, yo había armado con unos amigos una fundación de microcréditos en el Bajo Bulón. Me pegó fuerte la crisis, recuerdo muy presente caminar por el microcentro cuando estaban todas las manifestaciones, los días de diciembre de 2001, y con el que se vayan todos, yo pensaba, bueno, si se van todos, ¿quién entra? En casa no, siempre tuve una enseñanza y una educación muy volcada a los demás, en el ejemplo de mi familia, pero no por la política, y a partir de ahí dije, bueno, voy a empezar a involucrarme en política, y empecé primero con López Murphy, con Recrear para el Crecimiento, después cuando el PRO, y después, bueno, ya me fui a estudiar 2 años a Estados Unidos políticas públicas, y desde el 2009 que trabajo en la función pública en la Argentina, del 2009 hasta el 2019, 10 años, primero en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la ABE, que muchos no conocían. Bueno, pero en un momento dado hiciste el salto, dijiste, me fui a estudiar a Estados Unidos. ¿En qué momento vos te das cuenta que trabajar en el sector privado no lo es todo para vos? Fue un proceso, no es de un día para el otro. Para mí, yo como que lo que trato de contagiar a los más jóvenes cuando hablamos de estas cosas es, y me quedó mucho un video que vi en un discurso en su momento, digamos, como que uno tiene que estar en la búsqueda permanente de tratar de encontrar lo que le gusta, y que eso implica muchas veces asumir riesgos, entre comillas, o posiciones que no son las que yo se suponía que habiendo estudiado en una buena universidad privada, estaba trabajando en una empresa americana como abogado, como que se debía esperar de mí que siguiera haciendo la carrera profesional de abogado, cuando yo me daba cuenta que no era lo que me hacía vibrar. Y a partir de ahí me fui involucrando cada vez más, y es como un proceso donde en un momento ya te convertís, te das cuenta que lo que te gusta es esto, y que querés dedicarte a esto, al servicio público a través de la política. Y hoy no es que no descarto otras cosas, pero siento que es donde más disfruto y donde más valor agrego. ¿Y cómo fueron? ¿Qué aprendiste en tus primeros años en el gobierno de la ciudad? ¿Qué aprendiste ahí de la función pública en oposición a la función privada que habías hecho siempre? Aprendí a trabajar, digamos, como abogado vos trabajás el caso a caso, el caso concreto, y cuando yo trabajé mucho tiempo al lado de Horacio Rodríguez Larreta y después en desarrollo social de ciudad, lo que aprendés que la magnitud que tiene el Estado es tan grande, y entonces algo para un abogado, para un ingeniero será algo muy lógico, pero un abogado no, empezás a entender de procesos, de sistemas, de organización, de cómo hacer para que las cosas pasen de manera sistemática y a lo largo del tiempo, y eso no es el impulso que uno le ponga a las cosas, sino la capacidad que tenga para organizar una organización, para establecer una organización que tenga la capacidad de dar ese entregable, ese output de manera sostenida en el tiempo. Y esa mirada más sistémica de lo que es una organización tan grande como el Estado, realmente la aprendí los primeros 2 años trabajando con Horacio en jefatura de gabinete de la ciudad, del 2009 al 2011, y mucho más en lo concreto cuando trabajé 4 años en desarrollo social de ciudad. Tenía a cargo de una dirección general que se llama Atención Inmediata, que trabaja sobre la gente en situación de calle, los hogares, los paradores. ¿Y qué fue lo que más te costó en esos años de la transición, o digamos, estando en el Estado, que pudieras extrañar del sector privado o que te costaba en el sector público? No, disfruto mucho. No, a veces es un trabajo que muchas veces es, no tanto del sector, la experiencia, bueno, en ciudad, sí, en desarrollo social, yo trabajaba en un área muy sensible de desarrollo social, y donde, entre comillas, uno cuando está en la función pública trata de tener casos de éxito, y casos de éxitos en desarrollo social. Cuando yo trabajaba con gente en situación de calle, era gente a la cual uno podía ayudar a que volviera a reinsertarse a la vida laboral, a la vida familiar. Y la verdad que cuando ves gente con situación de marginalidad muy extrema,
son poquitos los casos de éxito que te inyectan esa energía. Entonces, si querés tener esa capacidad de sobrepasar las dificultades, avanzar, lo que se llama la resiliencia, y no perder nunca, tratar de no perder nunca de vista el propósito. El propósito, y tratar de ser siempre fiel a lo que uno es, a lo que uno desea y a lo que uno aspira, que es, para mí, en la función pública en general, es de los desafíos más grandes. En algún momento dado, 10 de diciembre, asume Mauricio Macri la presidencia de la Nación. ¿Y qué alternativas tenías? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fueron los primeros días? ¿En qué momento te ofrecen el AVE? ¿Cómo fue? Bueno, obviamente, como muchos de nosotros que estamos acá, trabajamos mucho para que Macri fuera presidente, y después se dio la bendición, en ese momento que no esperábamos, que ganamos la ciudad, la provincia y la nación. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la nación. Yo vivo en San Isidro, y si bien trabajé mucho en ciudad, hago política acá en San Isidro y en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenía la duda de para dónde iba a rumbear, si trabajar en La Plata con María Eugenia Vidal, o en la ciudad con Horacio, que ya venía trabajando, o en Nación, y si tengo que decir fue bastante providencial, como creo que todo en mi vida, porque no fue buscado. Tengo un amigo que es Lucas Fernández Aparicio, que está casado con una muy íntima amiga nuestra, que es Paula Walde, que él había trabajado en la AVE, y me dijo, che, hay un organismo muy interesante que se llama la AVE, como muchos de acá no la conocía, había escuchado quizás nombrarla, ONAVE, me parece que vale la pena, vos podés ser un buen perfil, y a partir de ahí empecé a involucrarme, a averiguar, mientras surgían un montón de otras alternativas, y en un punto yo venía hablando con Horacio Rodríguez Larreta, y un día me llama Horacio, me dijo, ya hablé con Marcos Peña y con Mauricio Macri, y la idea es que vayas a la AVE. Y a partir de ahí estuve 4 años en la AVE. Bueno, llegaste al AVE, ¿qué encontraste? ¿Cómo te organizaste esa primera semana? ¿Llegás ahí? ¿Cómo te comes ese elefante? No, me acuerdo de una pregunta que cuando te dicen que vos tenés la responsabilidad de administrar los bienes inmuebles del Estado Nacional, la primera pregunta que tratás de hacerte es cuáles son, dónde están, quién los usa, para qué. Y bueno, en esa lógica de empezar a armar equipo, obviamente que... Perdón, primero explicar qué es el AVE. El AVE tenés razón, gracias, es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Es un organismo que depende de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y que tiene la responsabilidad, en ese momento cuando asumimos, de administrar todos los bienes inmuebles del Estado Nacional. Es decir, desde la residencia del embajador en Francia hasta las vías del tren en La Quiaca. Todo eso son los inmuebles que tiene el Estado Nacional, y el AVE es el órgano que no administra necesariamente a todos por sí, pero por sí o a través de otros organismos del Estado, o sea, la responsabilidad última era nuestra. Ahora sí, volvemos a esa primera semana. Dijiste, quiero saber cuántos están, qué hay, qué fuiste encontrando. Yo tengo que los primeros días fueron días de mucho aprendizaje, de escuchar a la gente. Tuve la bendición, la suerte de que en el organismo había gente que estaba, a mi gusto, desperdiciada, pero que era gente de carrera que tenía información y que sabía mucho, y que no había encontrado, desde mi óptica, no había encontrado eco de parte de las autoridades anteriores para tratar de organizar mejor todo lo que era el trabajo de la AVE. Y entonces fue muchas reuniones, y después darme cuenta de que había un montón o sea, que era inabarcable todo lo que queríamos hacer, o todo lo que uno esperaría que intentar hacer en 4 años era bastante inabarcable, porque no teníamos un buen inventario de inmuebles, los contratos que había estaban todos vencidos, la normativa que había era una normativa que no reflejaba las necesidades de un organismo como la AVE, la gente estaba en el organismo muy desmotivada y poco comprometida con el resultado del organismo. La verdad que fue una sensación de bastante
como que lo que tiene lo público de apasionante y a veces de frustrante es que te abruma el tamaño del desafío. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué pasa con, a ver, hacenos una foto de cuando terminaste de ver lo que había? No, bueno, lo que hicimos, si querés yo tengo ahí, pero si querés después un poco Dale, algunos dale. números que reflejan, ¿querés que comparta? Dale. A ver, ahí voy a tratar de compartir. Básicamente acá lo que traté de preparar para esta reunión a pedido tuyo de Eduardo fue como, ¿cuáles fueron los principales logros de la gestión? Y yo diría que la primera tiene que ver con esta necesidad de decir, ¿cuáles son los inmuebles del Estado Nacional? Y nosotros teníamos 20.000 inmuebles registrados. Perdóname un segundo, Ramón, yo todavía no la veo a la pantalla. No sé si Carola, el resto la ve. No se ve. A ver. ¿Pero por qué? A ver, perdón. Me dice que está pausada la pantalla. A ver. ¿Ahí? Siempre decía que Tuzán decía que todo puede fallar. Puede fallar, Raymond. Sí, pero con tu Sam tenías una aguja de tejer que se acercaba a vos a ver si te podía pinchar y no gritaba. A ver, voy de vuelta. Dale. Ahí va. ¿Ahí está? Sí, ponela en modo presentación. Ahí está. Bien, ahí está. Bueno, gracias. Gracias, Tuzán, también, me invocando. No, lo primero que contaba es que pasamos a tener, digamos, en 4 años de gestión, de tener 20.000 inmuebles registrados en un formato obsoleto y muy poco práctico, con legajos en papel, a más de 70.000 inmuebles registrados en un software georreferenciado, con un legajo de cada inmueble. Digamos, y de hecho todavía no se terminó ese trabajo, porque fue un proceso gradual donde, de hecho, el título de propiedad, las cosas básicas que cualquiera de nosotros sobre un activo inmobiliario querría tener de información, es lo que fuimos cargando en ese software que desarrollamos adentro de la AVE, que se llama Siena. Pará. Esto lo que me está diciendo es que cuando vos llegaste había 20.000 propiedades, inmuebles, que el AVE decía, estas son del Estado Nacional. Y faltaban 50.000. O sea, cuando te fuiste, pusiste 50.000 propiedades que son del Estado y nadie sabía dónde estaban. Exacto, no es que empezaron a ser del Estado por la gestión nuestra, pero sí le dimos visibilidad a ese universo de inmuebles, además de que a partir de que vos empezás a tener más información, podés tomar mejores decisiones. Y esa información la poníamos también a disposición del resto de los organismos. Así que ese fue... Propiedades estaban usurpadas, estaban abandonadas. Dame un ejemplo de esas propiedades. Que los ejemplos son de todo. Había propiedades usadas por el Estado, que eventualmente no estaban registrados, si había algún organismo del Estado que las estaba usando. Había también propiedades que estaban usurpadas por familias, como muchos terrenos usurpados a las vías al costado del ferrocarril. Había inmuebles con contratos comerciales vencidos por mucho periodo de tiempo, por periodos largos de tiempo, con alquileres ridículamente bajos. Había otros inmuebles que estaban con actividades comerciales y no tenían, por lo menos no había registro de ningún contrato. Había de todo. O sea, lo que faltaba era información y visibilidad de cuál era el patrimonio inmobiliario de los argentinos y para qué lo estábamos usando. Bien. Y ahí voy, si querés, a la segunda, que para mí me parece bastante elocuente, que nosotros pasamos en 4 años un organismo que recaudaba en el 2015 15 millones de pesos anuales por alquileres a aproximadamente 1.000 millones de pesos. Es decir, el mismo organismo con las mismas competencias pasó de recaudar 15 millones de pesos anuales en el 2015 a 1.000,
y acá lo podés ajustar por inflación, por la variación del tipo de cambio, y no hay ninguna que te justifique el salto de 15 a 1.000 millones de pesos. Y eso además con muchos contratos nuevos que firmamos nosotros que tenían cláusulas de ajustes automáticas. Porque una cosa extraña o simpática, depende, o propia de la Argentina, que tenemos que tratar de cambiar, es que los contratos se preveían con plazos largos de tiempo, pero sin cláusulas de ajuste. ¿Qué funcionario no preveía que la Argentina podría vivir procesos inflacionarios? Bueno, o cláusulas de ajuste que implicaban todo un trabajo del Estado que hacían muy difícil poder ajustar regularmente esos contratos. Así que esa fue la segunda de las cosas que hicimos, que además representó un cambio de paradigma en la forma en la que se negociaban los contratos comerciales del Estado, porque tratamos de aplicar mucha transparencia, todo online, todas conferencias donde presentábamos los casos y las oportunidades de negocio para que los que querían invertir y pudieran ver el contexto. O sea, mucha transparencia, y ahí conecto con la tercera, que tiene que ver con, a partir de, que es parte de ahora, de hecho, nos discuten y nos acusan. Nosotros con inmuebles que estaban ociosos, playas ferroviarias en desuso, o con contratos comerciales de estacionamientos, por ejemplo, que pagaban 2 mangos, generamos más de $1.000 millones de inversión para obras de infraestructura que si no hubiera estado esta herramienta no hubieran podido llevarse a cabo. O sea, $1.000 millones en 4 años. La AVE financió el Paseo del Bajo, el viaducto San Martín y el viaducto Mitre, con inmuebles que estaban sin un uso adecuado. La verdad que es increíble cuando uno ve el saqueo al Estado, y por eso la verdad que el AVE es de los ejemplos que más me gusta gritar por todo el mundo, y veo los comentarios de Mónica, dice, la verdad que a veces uno no logra dimensionar lo mal que está el Estado, que es como si tu abuelo o bisabuelo tuviera un montón de propiedades y están sin ninguna administración hace años y por lo tanto rapiñadas por todos, sin dueño. Tremendo. Y ahí paso a lo siguiente, que es, nosotros, ¿cómo ocurría? Muchas veces han ocurrido ventas en la Argentina de tierras del Estado que no tenían normativa urbana, por ahí algunos lo saben, acá hay otros no, pero básicamente un inmueble vale por lo que vos podés construir sobre ese inmueble. Nosotros todo lo que tratamos de hacer fue primero que en un proceso de captación de valor para el Estado, era el mismo Estado Nacional que negociaba con la Ciudad de Buenos Aires o con cada ciudad del país para cambiarle la zonificación al terreno, teniendo en cuenta cuál era el mejor uso para esa tierra. Entonces, lo que se llama en el desarrollo inmobiliario la plusvalía, esa plusvalía que genera el inmueble por el cambio de esa normativa, la hacíamos nosotros desde el Estado para capturar nosotros ese valor, y no el privado en una negociación, como ha pasado muchas veces en el pasado, a veces sí, a veces no, pero muchas veces sí ha ocurrido en una negociación poco transparente con el Consejo Deliberante, con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Acá nosotros discutíamos con la ciudad cuál era el mejor uso del terreno, eso multiplicaba el valor del inmueble por 10 o por 15 o por 20, y recién cuando teníamos esa normativa aprobada y el privado la certeza de que iba a poder construir en cada inmueble, recién ahí salíamos a subasta. Y nosotros generamos más de 3 millones de metros cuadrados de constructividad, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y eso agregándole valor a los inmuebles del Estado. Y después para terminar, digamos, como otro, porque era difícil de buscar algunos indicadores de lo que tiene que ver con la gestión y la parte interna. Creo que la única manera de hacer estos cambios de manera sostenida en el tiempo es trabajando mucho en la organización, y realmente en la AVE, yo siempre cuento la anécdota que en el año 2016, mayo del 2016, ya la AVE funcionaba con expediente electrónico. O sea, 5 meses después de haber asumido, ya funcionábamos con expediente electrónico, ya estábamos desarrollando el sistema Siena, ya teníamos portal TAT, que es el trámite a distancia para tratar de aplicar a un montón de trámites, aumentamos la cantidad de resoluciones, que son los actos, básicamente es el output, lo que genera un organismo como la AVE es a través de resoluciones, actos administrativos, profesionalizamos la gestión, incorporamos, digamos, se incorporaron algunos profesionales y se trajeron profesionales de otras áreas del Estado. O sea, se trabajó mucho en el capital humano
del organismo, muchísimo. Y fue de las cosas que a mí más gratificaciones me dio cuando perdimos las elecciones y las últimas semanas o los últimos meses. Las cosas más lindas que tuve en esos 4 años de la AVE fue la gratificación de mucha de la gente que trabajaba en la AVE, que realmente estaba agradecida por el lugar que le habíamos dado y por cómo habíamos profesionalizado o intentado profesionalizar la gestión. Ahí detengámonos un momento, porque acá veo en el chat, volvé a compartir pantalla. Volvé a compartir pantalla. Tenemos que, ahí está. Que funcione. Ahora les digo a todos, los 218 que están ahí conectados, sáquenle una foto a esta pantalla, hagan copiar pantalla, sáquenle una foto, porque todos dicen, ¿por qué no se comunica? Ustedes lo tienen que comunicar. Ahora yo le voy a preguntar a Ramón. Pero por eso hacemos estos encuentros. La única forma es con el boca a boca, es que seamos 200, después vamos a ser 2000, que ustedes puedan contarle a su familia esta noche cuando coman. Es increíble lo que se ha hecho. Edu, después se los podemos mandar a todos por mail. Perfecto, pero además que se saquen la foto, que lo guarden en su celular. Digo, es importante tomar esa conciencia. Pero ahora te pregunto a vos, Ramón, ¿esto se comunicaba? ¿Se comunicó? ¿Por qué no se sabe tanto? Y ahí pasó, ya dejo de compartir. Sí, a ver, siempre es difícil, ahí están compartiendo otros, hay que frenar por ahí. Siempre es difícil comunicar cuando estás en gobierno cuestiones que son, en términos de lo que le preocupa a la gente, de segundo o tercer orden, pero nosotros creo que, por lo menos le dimos visibilidad a un montón de estas cuestiones, tuvimos varias, yo me acuerdo, un programa casi completo de la Nata sobre los contratos del Estado que habíamos logrado renegociar y algunos que no llegamos a renegociar. O sea, nosotros entendimos desde el principio que sobre el trabajo que hiciéramos en la AVE iba a haber muchos prejuicios, que se iba a esperar de un gobierno como el de Mauricio Macri, que lo utilizara de manera poco transparente en el imaginario colectivo, para negocio de los amigos. Bueno, lo que hicimos en la AVE fue todo lo contrario. Nosotros teníamos una frase en la AVE que es, tratábamos de en cada cosa que hacíamos aplicar los más altos estándares de transparencia e integridad. Y ese fue, y entonces cuando teníamos que pasar a un estadio superior, cuando hicimos las subastas online, cuando hicimos todo el proceso de las concesiones online, siempre tratábamos de entender que lo que teníamos que romper es con una visión del Estado capturado por la política. Entonces, incluso asumiendo algunos riesgos, preferíamos salir con la información a la opinión pública. Hicimos muchas notas, generamos contenido para muchas notas en diarios. Por supuesto que después se pierden, en un diario tiene 20, 30 páginas cada día. Yo estaba contento porque había una nota, no importa de quién, pero digo, una página entera sobre uno de estos casos, y yo decía, bueno, una de las cosas que hablábamos en ese momento con Mario Quintana es como a veces había empresas grandes involucradas, apelemos al costo social, reputacional de estas empresas. Entonces yo generaba a propósito contenido para los periodistas para que a partir de que las notas aparecieran en la prensa, las empresas grandes o que tenían un costo reputacional por no regularizar estos contratos tuvieran incentivos a renegociar los contratos con nosotros. O sea, la verdad es que probablemente no es suficiente y se mezcla con un montón de otras noticias, pero sabíamos desde el principio que la parte de comunicación era parte muy relevante del trabajo que teníamos que hacer. Y por eso, en términos de lo que queríamos hacer, pero sobre todo del cómo lo queríamos hacer. Y por eso siempre teníamos esta idea de la ejemplaridad y sobreactuar la transparencia, sobreactuar la honestidad. Y eso fue un desafío enorme. Probablemente salió perfecto, no sé, pero lo tuvimos como un desafío desde el principio y tratamos de estar a la altura. Pero es interesante lo que decís, Ramón, y vuelvo a algunos comentarios. Para aquellos que saben de comunicación, que un caso como el AVE, todos ustedes lo hubieran sabido, significaba presupuestos de comunicación multimillonarios. Sí. Entonces es inherente al sistema. Y de hecho, como el AVE, y lo podríamos tener, vamos a tener a Vaga, la integración de la Policía Federal, el SAM en la provincia de Buenos Aires, tenemos decenas de ejemplos que queremos compartir con ustedes
pero que la única forma de que le llegue a todo el país es que ustedes sean esos mensajeros, y mensajeros con el corazón encendido. Yo creo que lo que ha hecho Ramón es increíble en el AVE. Contanos en cuanto a equipo, Ramón, porque sé que vos trabajaste con los equipos y con los cuadros que dijiste al principio. Hay gente de carrera que no había encontrado eco, que no había encontrado el canal para poder hacer su participación. Lo primero por ahí, Eduardo, que tengo para decirte es que yo amo el servicio público. Y amo, o sea, hablamos mucho de servicio y de los servidores públicos. Entonces, creo que a veces, como cuando se pone a todos los políticos en la misma bolsa, o cuando se pone a todos los empleados públicos en la misma bolsa, como si fueran todos empleados de Gasalla, creo que eso no nos ayuda como sociedad. Y entonces, a mí, de las cosas que más me gratificaron en mi carrera, la función pública, en la ciudad primero y después en Nación, es trabajar de la mano de los ir descubriendo tesoros que son estos servidores públicos. Y en la AVE, la verdad que había, no quiero nombrar ahora porque lo voy a comprometer eventualmente, pero puedo nombrar 10, 15 personas que estaban en el organismo completamente desaprovechados y que yo, si tengo que volver a armar un equipo, pensaría en sumarlos, o los sumaría, porque conocían como nadie la realidad de lo que estábamos haciendo, y porque estaban desesperados algunos de ellos por trabajar, porque les dieras un propósito, porque se sintieran... la honestidad, la ejemplaridad ayudó mucho. O sea, ellos enseguida perciben cuando hay un funcionario que está para servir o para servirse, y eso genera en los mejores ganas de colaborar. Y me acuerdo de una persona, que no voy a decir el nombre, pero que primeros días me frenó en los pasillos, en la escalera, y me dice: yo lo único que quiero es trabajar, que me des trabajo. Hace N años que estaba en el organismo sin tarea asignada, y yo tenía referencias muy buenas de esa persona, así que olvídate que te vas a arrepentir de lo que me acabas de decir. Eso fue la primera vez que nos vimos. Y hasta el último día que se fue, me dijo: yo nunca más le pido trabajo a nadie por las dudas. Porque trabajó como nadie, y era empleada de planta permanente del organismo, trabajaba hasta la noche, se quedaba los fines de semana. O sea, yo creo que hay mucha gente buena, y que lo que hace falta muchas veces tiene mucho más que ver con el liderazgo y la ejemplaridad que con el stock de capital humano que hay en estos organismos. ¿Y tuviste algún problema de corrupción? ¿Cómo lo manejaste? Sí, tuve. Fue el momento más doloroso de mi carrera política. Wow. Porque fue de alguien que yo consideraba un amigo, que yo había llevado al organismo. Digamos, acá hablamos hace un rato de la ejemplaridad, de la honestidad. Yo sabía que había muchas oportunidades de corrupción en el organismo, y quería transmitir para toda la organización, para afuera y para dentro de la organización, que íbamos a tolerar cualquier cosa menos la deshonestidad. Y me llegó el rumor de que estaba pidiendo coimas a una persona. Yo al principio no lo quise creer, y después, cuando yo quería ver si tenía alguna prueba más para tratar de comprometerlo, y después, cuando ya dije basta, bueno, tuve una reunión con él, me reconoció que había pedido. ¿Encontraste pruebas? Primero me reconoció y se excusó que estaba con alguna dificultad, y devolvió el auto. Y en el auto encontramos la factura de un reloj que en ese momento valía, creo que 200.000 pesos, año 2016, 2017, que valía 200.000 pesos de aquel entonces, a nombre de un proveedor. Y fuimos a la justicia con eso, y hoy está a punto de ir a juicio oral con eso. Y después también a las otras personas que sobre un contrato comercial nos habían dicho que estaba pidiendo coimas, digamos, también hicimos una denuncia penal. En las dos causas nos presentamos como querellantes, y también está ahora con el procesamiento confirmado. No lo digo con gozo porque me da pena por él, pero sí en ese momento fue muy doloroso para mí, porque era de los propios que yo había llevado. Y recuerdo que cuando al principio hicimos la denuncia, nos presentamos como querellantes, el abogado penalista me recomendaba no decir nada internamente, y el día que lo allanaron a él y que le encontraron el reloj en su casa, después de que me enteré que lo habían allanado, hice una reunión de urgencia en la AVE, y la verdad que estaba emocionado, o sea, con dolor, conté lo que había pasado, y el mensaje, o sea, si miro para atrás, y ahí también hablo de lo providencial en mi vida, creo que hasta eso fue providencial, porque para la gente del organismo, haber sentido que a alguien de los propios, yo le había metido 2 denuncias penales como querellante, fue decir: con esto no se jode. Y creo que en la corrupción y con la transparencia, creo que hay que tener mensajes muy fuertes
donde no hay grises para mí, y cada vez menos. Creo que lo que hay que mostrar en lo que haces, lo que decís, que realmente con eso no transás, y la gente fue un shock para toda la organización, y creo que de ese momento quedó claro que, che, con este no se jode en la AVE, y eso creo que fue una cosa muy buena para un organismo que manejaba miles de millones de pesos en contratos y subastas por $1.000 millones. Bueno, ahí les dejo a todos otra forma rápida de contar esta historia. Porque uno podría decir, ¿hubo corrupción en el gobierno? Sí, pero no es sistémica de arriba hacia abajo. Mirá el caso del AVE, Ramón Lanús, un amigo que él había traído, descubrió, buscó las pruebas, encontró que había habido corrupción y el propio organismo fue el que lo denunció. Esto nunca ha sido visto, esto es excepcional. Y esto hay que hacerlo crecer, hay que difundir y hay que enorgullecerse de que ocurrió. Y te hago un comentario. Dale. Tengo el recuerdo de una persona que yo respeto, digamos, pero que en muchas cosas yo consultaba y charlaba con él, pero que es de la política, del sistema, para mi gusto, como se llama, digamos, que él me decía, está bien lo que estás haciendo, pero no te metas como querellante, no hagas denuncia penal. Como que en la política muchas veces hay ciertos códigos que no se pasan, porque no sabes cuándo te puede volver en contra. Y creo que la gran diferencia la haces cuando vos no tenés nada en lo que te puedan agarrar. O sea, ahora me están haciendo algunas cosas, digo, bueno, es desagradable en lo personal, sí, es desgastante, sí, pero tengo la tranquilidad de que las cosas las hicimos, no bien, muy bien. Entonces, me tendré que amacar un tiempo, sí, pero la tranquilidad de hacer las cosas bien te da la libertad para ir a fondo cuando estas cosas ocurren. Esta persona era un amigo y era de mucha confianza en el organismo, con lo cual si yo hubiera hecho algo gris, él lo sabía, por la posición que tenía y la relación que tenía conmigo. Y lo hubiera podido usar. Como no tenía nada, yo estaba tranquilo para ir a fondo. Y fuimos a fondo, y no por contra él, de vuelta, de él me da pena. Lo hice porque quería que era lo que correspondía en función del cargo que tenía y la responsabilidad que tenía. Hablemos ahora de presente y futuro. Aquí estás compartiendo tu historia, sabemos, porque lo has dicho, que estás trabajando para ser intendente de San Isidro, pero aquí hay gente de todo el país. Decinos algo sobre el presente de la Argentina y qué podemos hacer para construir ese país que soñamos. Gracias por la pregunta. Está bueno para cambiar de eje por completo de esos 4 años que fueron el mejor trabajo que tuve hasta ahora y pasar al momento que estamos viviendo hoy. Y un poco en otras charlas que estoy haciendo, a mí me gusta, creo que todos necesitamos hablar con realismo desde lo que cada uno vive, y creo que muchos de nosotros, y yo me incluyo, vemos que estamos en un momento muy difícil para la Argentina, o sea, de mucha oscuridad. Entonces, a mí me gusta hacer un comentario sobre el presente y sobre el futuro que sea honesto con las 230 personas que nos están escuchando, que sea reconociendo la dificultad del momento y reconociendo con dolor el momento que vive la Argentina. Pero después traté de pensar 3 razones para la esperanza. Y entonces te las voy a decir, a ver qué pensás vos, que también tenés una mirada parecida, creo, de las charlas que hemos tenido. La primera tiene que ver con una convicción y con una vocación y con una actitud de vida. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente dice, no, yo soy optimista por naturaleza. Porque creo que el futuro no está garantizado que va a ser de una u otra manera, que las acciones individuales son relevantes para ese futuro que viene en la Argentina. Entonces, una actitud pesimista implica reconocer o entender que lo que uno haga no va a tener ningún efecto y que esa acción individual no cambia la realidad de las cosas. Entonces, yo arranco por decir que es por una decisión de íntima convicción de creer que la multiplicación de las pequeñas acciones y la transformación que cada uno de nosotros hace en nuestro metro cuadrado, en nuestros ámbitos de incumbencia, hace al destino de este país. Entonces, la primera es una cuestión de actitudinal, de que yo creo que el futuro no está determinado, que yo creo que el futuro depende de nosotros y que yo quiero trabajar para que ese futuro sea el que yo sueño para la Argentina de mis hijos. Hoy ya
con 41 años, también pienso en qué país le dejamos a mis hijos, y hoy pienso en eso. Entonces, la primera tiene que ver con una actitud de querer cambiar la realidad y creer que lo que uno hace tiene un sentido y un efecto en esa Argentina grande que soñamos. La segunda, tiene que ver con una sociedad movilizada. Probablemente desde que yo tenga memoria como nunca, o como pocas veces ocurrió, cada fin de semana vemos manifestaciones, vemos en las redes, de una manera amorfa quizás, poco estructurada, que es parte de los tiempos que vivimos, pero muy activa. Y yo creo que eso es definitivamente un motivo para estar confiado en lo que viene en la Argentina. Digamos, no vamos a tolerar que pase cualquier cosa con los valores, con la República, con la justicia, y que eso se está demostrando este año de manera impresionante. Cada fin de semana que hay una marcha y uno cree que no va a ir nadie y finalmente va gente, la del 17 de agosto, pero así fue con los presos, fue con Vicentín, digamos, con la reforma de la justicia. Creo que para mí la segunda razón, bueno, que haya 230 personas hoy escuchándome en el ciclo de charlas que hacemos todas las semanas, tenemos mucha gente escuchando, entonces hay una sociedad que está movilizada. Y la tercera tiene que ver con el contexto de una oposición unida, en un contexto muy, muy complejo, después de haber perdido elecciones muy difíciles, como la de la provincia de Buenos Aires y la del gobierno nacional, la oposición está junta, con diferencias, pero junta, ¿no? Todos entendemos que la unidad de Juntos por el Cambio es fundamental para tratar de darle a este país una posibilidad a futuro. Y me parece que eso es un valor enorme. Que además esa oposición nos encuentra unidos y con un aprendizaje fenomenal. Cuando vos me decías recién hace rato de tratar de llevarme mi cabeza a las primeras semanas en la AVE, por supuesto que si hoy volviera para atrás haría muchas cosas distintas, porque el aprendizaje no fue en vano. Y este aprendizaje de un montón de gente, yo tengo 41 años, en ese momento tendría 37 años, la verdad que haber tenido la posibilidad que tuve de tener esa responsabilidad, eso te forja, te aprendés. Entonces creo que además de esa oposición que está unida, tuvimos un aprendizaje que yo creo que es muy valioso. Y eso nos va a dejar mejor preparados cuando tengamos la posibilidad de gobernar, que yo creo que la vamos a volver a tener. Y hablaste de aprendizajes, si volvieras a ese primer día en el AVE, ¿cuál fue el aprendizaje en el AVE que harías distinto? ¿Y qué harías distinto como oposición, digamos, como gobiernos, como síntesis? ¿Qué aprendizaje tomás de estos 4 años? Entender que los procesos Las preguntas fáciles vienen al final, por eso. No, primero se diría que para mí entender que los procesos son mucho más largos. Claro. Y que eso fue definitivamente un error en lo que teníamos en la cabeza nosotros, por un lado, muchos de los dirigentes de Juntos por el Cambio, y también un error que generamos también en la sociedad, o sea, contribuimos a generar en la sociedad. La transformación de la Argentina, o sea, yo creo que lleva muchos años de decadencia, muchas décadas de decadencia, y creo que fue un error creer que lo podíamos resolver en poco tiempo. Entonces, para mí, esa actitud de estar permanentemente pensando las decisiones que tomás en el corto, con la misma fuerza, con las mismas ganas, con la misma ambición de transformar todo ya, porque si no, no llegás, pero más en tu eje, en el sentido de ser consciente de que eras un pequeño engranaje de algo mucho más largo. Y para mí eso es un aprendizaje actitudinal con cómo encarar los desafíos de gestión en el organismo que sea, en la AVE o en cualquier organismo. Así que ese sería para mí un aprendizaje que me llevó. Y lo segundo, que tiene que ver con lo político, no tanto con la gestión, sino entender que en ese proceso tenés que vincularte con personas con las que tenés algunos pocos acuerdos y grandes diferencias, pero que incluso con esos pocos acuerdos y grandes diferencias tenés que hacer pie en ese mínimo común denominador de consenso, de básicos, y construir desde ese lugar. Y creo que eso también fue un aprendizaje, porque no cambiamos la Argentina de un día para el otro, ni la cambiamos a la Argentina con los suecos, la cambiamos a la Argentina con los argentinos, con los empresarios argentinos, con los sindicalistas argentinos, con los ciudadanos argentinos. Y eso hace que tiene una complejidad, para mí, bastante alta. Y entonces,
ser paciente con eso y ser paciente con eso me parece que es otro aprendizaje. Súper interesante, Ramón, realmente. Ahora lo vamos a repetir. Vuelvo a estas 226 personas que representan miles. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué representó G25 para vos? Y hoy que somos G25, que extendemos nuestros brazos a todos ellos, ¿cómo lo pueden aprovechar? Bueno, me gusta, porque voy a tratar de... G25, voy a decir que G25 que fue para mí o qué es para mí, o por qué a mí me gusta tanto dedicarle tiempo a G25. Y tiene que ver con que para mí de las gratificaciones más grandes que tuve en estos ya casi 15, 20 años de trabajar vinculado o directamente en la función pública, las cosas que más me han alegrado fue ayudar a despertar y potenciar vocaciones por lo público. Cuando yo miro la educación que recibí, los colegios en los cuales me formé, la universidad a la que estudié, veo que hay una clase, naturalmente estoy en una clase muy privilegiada de la Argentina en términos de condiciones y de nivel socioeducativo, y creo que esa clase dirigente o clase alta, si se quiere, argentina, o digamos, no es por clase, no es por una cuestión económica, pero sí sociocultural, muchas veces le ha dado la espalda a la cosa pública. Y me parece que potenciar, y por otra parte creo que hay mucha gente que tiene vocación por lo público. Lo que la política y los políticos no hemos logrado hacer por conveniencia o por falta de interés es tratar de encontrar esas personas y ayudarlas a que se desplieguen. Y entonces, para mí G25 es eso, es encontrar gente que tiene vocación por lo público, que no sabe bien cómo canalizarla y tratar de ayudarla entre esa persona y nosotros a que pueda desplegar esa vocación por lo público. En un mundo cada vez más complejo, cada vez más difícil, donde la respuesta es cada vez más múltiple, o sea, no hay una única respuesta. Creo que no hay una cosa que podamos hacer los 224, o por ahí habría algo que lo resume, que es comprometerse con el futuro del país. Y eso tiene tantas acepciones o aplicaciones como personas hay en este Zoom. Y me parece que ese es como el desafío que es de G25 como organización, pero es de cada persona en particular. No creer que va a haber un G25 que le va a decir a la gente de Tucumán, de Córdoba, de Jujuy, esto es lo que tenés que hacer, acá tenés el manual que tenés que aplicar. No, me parece que va a ser una cosa mucho más desorganizada, mucho más amorfa, pero mucho más con la potencialidad de ser mucho más potente. Sí, lo que tenemos que hacer nosotros, y yo me lo trato de aplicar a mí mismo y a los demás, es tratar de contagiar el entusiasmo de que la Argentina puede cambiar, de que nosotros somos parte de la solución y no del problema, de que no da todo lo mismo, de que no somos todos los políticos iguales, y de que no hay gratificación más grande, o por lo menos, eso por ahí parece muy soberbio, pero digo, yo creo que no hay gratificación más grande que el trabajar por los demás. Creo que uno puede hacer un montón de cosas, pero nada te gratifica más como trabajar por los demás. Y para mí la política es, en excelencia, por excelencia, como dice, la caridad con el más lejano, porque es con el que no conoces. Y muchas veces tocando intereses que sí conoces. Eso es lo paradoja, lo difícil que tiene la política. Yo en la AVE sabía perfectamente qué intereses tocaba, y esos intereses reaccionaban a lo que yo hacía. Mientras que el común de los argentinos, los 45 millones de argentinos, no les cambiaba nada que yo en vez de 1.000 millones de pesos de recaudación de alquileres recaudara 500 o 600. Y sin embargo yo trataba de, en el AVE, con cada una de las personas que trabajaba conmigo, decirle, mirá, pelea cada contrato, cada peso como si fuera tuyo. Porque si todos hacemos esto con la sociedad en la que vivimos, entonces claramente la sociedad va a ser mejor que lo que hoy es. Y ese es parte del desafío. Para mí no hay una respuesta, Eduardo. Fácil sería decir, tenés que hacer esto, esto y esto. Por supuesto que hay que fiscalizar cuando hay elecciones. Hay algunas cosas que sí son uniformes en toda la Argentina, pero sobre todo hay que tener compromiso y construir esa esperanza y esa convicción de que las cosas pueden ser distintas y que depende de nosotros que sean distintas. Y después ir buscando hasta que encontrás un lugar, un espacio o una actividad o una acción que hace eco en la gente y que la gente siente que agrega valor y empezás a entrar en un círculo
virtuoso. Pero yo los invito a que se comprometan con los concejales de su pueblo, de sus ciudades, con los intendentes, con las organizaciones no gubernamentales. Creo que tratar de salir de uno mismo y de su metro cuadrado para meterse en lo público y en la cosa pública. La verdad que es súper inspirador y yo creo que estoy viendo las caras y cabezas cuando la gente hace así. Es el compromiso, no hay una fórmula, cada uno sabe cómo puede aportar, pero repitiendo lo que has dicho de otra manera, no tenemos que seguir esperando Mesías, sino tenemos que ir contagiando al que tenemos al lado para ponernos en una actitud positiva, constructiva y lograr la transformación paso a paso. Podemos abrir ahora... Hago un comentario, una cosa que vengo diciendo en las charlas que tenemos últimamente en la SUC que organizo yo. Algunos me joroban, parezco el Claudio María Domínguez, pero de verdad creo que uno puede ser luz o no. Y creo que nosotros tenemos que, por un montón de motivos, yo me siento, primero que es lo que me hace feliz y lo que me hace estar contento y contento conmigo mismo, pero en segundo lugar tengo una responsabilidad de ser luz, porque si para mí, que la sociedad o el momento que vivimos me abruma, ¿qué le queda al 40-50% de los argentinos que es pobre y que no tiene todas las cosas todas las bendiciones que tengo yo, desde una familia consolidada, una mujer a la que quiero, hijos a los que quiero, padres, madres, amigos? Entonces, de verdad creo que es lo que me hace feliz en un punto, pero también es en respuesta a un montón de cosas que tuve que creo que es obligación de dar también. ¿Por qué no abrimos a un par de preguntas? Ha habido muchísimos comentarios en el chat, todos muy ricos, pero Carola, ¿querés abrir la posibilidad de que haya un par de preguntas cortas, al punto, de los participantes? Tenemos una pregunta de Luis Roberto Juárez Moreno. Luis, desmuteate y si... A ver, ¿dónde está Luis? Esta parte es la que a mí más nervioso me pone de los Zoom cuando los organizo yo. Ahora estoy más relajado, porque no depende de mí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, sí, soy Luis. Básicamente 10 puntos con la explicación de Ramón en cuanto al AVE. Yo soy bastante grande y tenía idea de que el Estado Nacional posee muchísimas propiedades muy valiosas. Y no quiero ser pesimista para nada, sí ser lo más realista posible. Cuando, después de muchos años de corrupción en nuestro país, hay verdaderos grupos mafiosos, porque cuando hay mucho dinero en juego, el manejo se hace mafioso, inclusive en las grandes empresas multinacionales y todo lo demás. Lo que yo me gustaría saber es, y yo esta pregunta se la he hecho a muchos políticos, es de qué manera se puede limpiar esas mafias sin derramamiento de sangre, o si hace falta un enfrentamiento con estas mafias. ¿Se entendió la pregunta? Sí, yo la entendí. Creo haberlo entendido. Creo que lo que, si querés, vuelvo a una de las frases que yo usé, que tiene que ver con la ejemplaridad. Para mí, siento que uno cuando está en el Estado, cuando está en el gobierno, tiene herramientas jurídicas para corregir parte de la corrupción sistémica que hay en la Argentina. Entonces me parece que parte de las cosas que a mí me preocupó mucho cuando estuve en la AVE fue dejar procedimientos que fueran difíciles de cambiar a futuro, digamos. Hoy tenemos una subasta pública online que si la quisieran hacer de otro modo les va a costar mucho volver al papel. Entonces me parece que hay herramientas cuando estás en el Estado para tratar de ir cambiando parte de esa matriz corrupta que hay en la Argentina, que quizás en esto no quiero hablar de mafiosos de un lado y buenos del otro. Creo que cada uno de nosotros tiene luces y sombras, cosas buenas y cosas malas, y creo que es parte de la cultura argentina
la ventajita, la falta de apego a las normas. Entonces me parece que todos tenemos que hacer un camino para tratar de respetar las reglas, las normas y respetarnos entre nosotros. Entonces creo que, y de vuelta si querés contesto también con una de las cosas que le dije a Eduardo, que tiene que ver con uno de los aprendizajes. Estos son procesos, no se hacen de un día para el otro. Muy bien. Bueno, acá tenemos una pregunta escrita de Eduardo Klassen. Eduardo es de Martínez y pregunta, ¿qué harías si fueras intendente? Bueno, parece la respuesta típica de los políticos. Digo, no es momento de hablar de candidatura, pero de verdad creo que no es momento hoy de hablar de candidaturas. Sí, yo claramente tengo un compromiso con San Isidro y vengo haciendo política en San Isidro hace más de 15 años y sueño con hacer de San Isidro la mejor versión. Creo que San Isidro es un municipio que tiene muchas cosas que están bien, digamos, que están buenas, pero creo que el desafío que tenemos cada uno de los sanisidrenses no es compararnos contra La Matanza, sino compararnos contra nuestra mejor versión. Y en eso creo que refleja el desafío que tiene la Argentina, que es compararnos contra nuestra mejor versión, salir de la mediocridad en la que muchas veces entramos y pensar y soñar en grande. Y yo creo que San Isidro tiene todas las condiciones para tener el mejor paseo costero, tiene las mejores condiciones para tener los mejores espacios públicos, tiene las mejores condiciones para que todos los sanisidrenses vivan de manera digna. Digo, a mí por lo menos me interpela y me revela que haya gente en San Isidro que no tenga cloacas, que se le inunde la casa cuando llueve, que haya 16 barrios populares. Y me indigna no de una conducción municipal, del intendente, me indigna como sociedad que toleremos en el municipio más rico de la Argentina esa realidad de muchos de nuestros sanisidrenses, de capacitarlos en oficios, acompañarlos, centros de primera infancia. Creo que ahí San Isidro te da la posibilidad de muchas de las frases que eran eslogan de campaña de Mauricio Macri, me parece que en San Isidro son realistas en un plazo corto de tiempo. O sea, podemos unir todo San Isidro, podemos combatir la pobreza cero, llegar a la pobreza cero en San Isidro. O sea, creo que tiene unas condiciones de borde que te permiten pensar en grande, y un poco lo que decimos siempre con el equipo es que lo que no podés hacer en San Isidro, entonces no lo podés hacer en ningún lado del país, porque tenés presupuesto, tenés gente preparada y culta, tenés un territorio acotado, tenés muy buenas vías de transporte como 3 ferrocarriles, la Panamericana, el Centenario Santa Fe, Libertador. Tenés un montón de condiciones que te dan una gran oportunidad para tratar de apuntar a la excelencia en cada una de las políticas públicas del municipio. Qué bueno, Ramón. Nuestro compromiso era tratar de mantenerlo dentro de los 60, 70 minutos, así que me gustaría hacer una recopilación, un rescate de los principales mensajes que nos mandaste, pero todo es tan valioso que es difícil elegir, pero lo voy a hacer. Empezaste con tu vocación y me parece que eso es realmente importante y definiste la vocación como aquello que te hace vibrar. ¿Me hace vibrar o no me hace vibrar? Pero en tu experiencia en el gobierno de la ciudad, la juntaste los valores, juntaste tu resiliencia y aprendiste lo que es la resiliencia y el poder del propósito, y con esas 3 herramientas te zambulliste en el AVE. Sin embargo, lo primero que hiciste en el AVE fue escuchar a la gente, escuchar a todos los que tenían algo para aportar, y desde ese lugar construiste algo que ya tenés 225 personas que van a empezar a compartir esa historia de 20.000 propiedades saqueadas, se transformaron en 70.000 propiedades administradas, en 15 millones de pesos anuales de alquiler, en 1.000 millones de pesos anuales de alquiler, en terrenos baldíos, en 1.000 millones de dólares de inversión para los ciudadanos. Ahora, eso es solamente un aspecto de tus logros. Yo creo que hay otro que es el que dijiste, que es cambiar los códigos de la política. Y cambiar los códigos de la política significa, frente a la corrupción de un amigo, ser querellante frente a la justicia, porque así se va cambiando el país, de individuos que van cambiando los códigos. ¿Y por qué has hecho eso?
tenés esperanza, y tenés esperanza, sos optimista, porque ves a la sociedad movilizada, y porque ves a una opinión unida, y porque has hecho un gran aprendizaje en lo personal y como oposición. Es decir, la verdad que los procesos son más largos de lo que esperábamos, y en eso nos equivocamos nosotros y hicimos creer a la sociedad de que los resultados iban a venir demasiado rápido. Ilusiones causan desilusiones. Y otro aprendizaje político que me parece maravilloso, porque ambos aprendizajes los necesitamos hoy ahora, que es vincularte con aquellos que piensan la mayor parte de las cosas diferentes, pero algunas en común, y construir el puente y ese acuerdo en lo común, porque necesitamos hacer la transformación con los argentinos, no con los suecos, y no la vamos a hacer de un día para el otro. Esperanza, esperanza basada en el aprendizaje, basada en el compromiso. Ahí agrego yo el compromiso de cada uno de ustedes, que les puede dar a algunos un poco de vértigo, porque no les vamos a decir lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que terminar este Zoom y decir, se lo voy a contar a mi vecina, se lo voy a contar a mis chicos esta noche, voy a tratar de que el próximo Zoom, miren qué fácil, el próximo Zoom traigo a 3 más que escuchen estas historias. Eso ya es tremendo. Compromiso individual para poder construir algo en conjunto. Y el sueño nuestro es ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y en eso estamos lanzados, y en eso yo comparto la esperanza de Ramón, Carola también, Milagros también, Willy también, y así podría decir uno por uno todos los que formamos diariamente G25 y los que han sido parte de son parte de este esfuerzo por transformar el país desde la iniciativa y participación ciudadana. Carola, ¿querés agradecer una vez más 1000 veces a cada uno? Sí, a todos y a cada uno. A los que nos conocen y a los que no nos conocen más, les agradezco que estén en este espacio y que nos hayan permitido contarles quiénes conformamos G25 y de qué manera pensamos el país. El día 30, creo que es miércoles que... El día 30 es miércoles que viene. Creo que es la siguiente de la Chava, no sé quién Así será. que los espero la semana que viene y todas las semanas de acá hasta noviembre para que puedan irnos conociendo un poco más y acercándose. Los invito, y ahora Milagros te pido si puedes poner la placa con los datos de contacto. Nosotros, como les decíamos, en muchas provincias tenemos una sede de G25 y hay un referente allí a quien pueden contactar para acercarse a nuestro espacio. Me encantaría que lo hagan, y si no, si nos dan permiso, nosotros los vamos a llamar a todos y los vamos a seguir invitando a todas las actividades que hacemos de G25 de acá hasta fin de año. Bueno, agradecerles su participación y pedirles que estén cerca, que agenden nuestro teléfono de contacto, lo van a ver después, creo que Milagro ya lo puso, y que nos escriban, nos llamen, nosotros siempre estamos disponibles para lo que puedan necesitar, y en la medida de que seamos más, esto va a poder seguir creciendo y vamos a poder seguir transmitiendo qué Argentina queremos todos. Gracias, Ramón, gracias por compartir tu experiencia de vida y de trabajo con nosotros. Gracias, Edu, por el lujo de tenerte como entrevistador, y un abrazo grande para todos. ¿Puedo hacer un comentario, Carola? Por favor, sí. Me quedé con un comentario a partir de esto que pusiste vos, los referentes G25, una anécdota chiquita que tiene que ver con lo que cada uno puede, hay una persona que está escuchando este Zoom, que es Fabiana Rosasco, es concejal de San Isidro, y que se vinculó a la política y a la realidad de San Isidro a partir del G25 Zona Norte, año 2012-2013, con una charla que hicimos en su momento con Bergman, y a partir de ahí prestó su casa. En realidad, delante de su casa tiene un espacio que lo usa una fundación de Down is Up, de chicos con síndrome de Down,
y prestó su espacio para que nos juntáramos en San Isidro durante muchos años, ya 6, 7 años, 8 años. Y a partir de ahí, después el año pasado, hoy es concejal. Un poco la anécdota de Fabiana es que hace 7 años yo le hubiera dicho que ella iba a ser concejal, me hubiera dicho que no había ninguna posibilidad de que fuera concejal. Y como cuando uno se empieza a comprometer, empieza a encontrar canales desde donde agregar valor. Y para mí el ejemplo de Fabiana es otro ejemplo distinto, porque creo que lo que hay es múltiples elementos. El mío es de más joven encontrar una vocación y seguirla. Hay otros que les toca en otra etapa de la vida y de otra manera, y también, entonces cada uno tiene que encontrar cuál es ese rol que puede ejercer para tratar de ser fiel a esas ganas que muchos de los que estamos acá, calculo que todos tenemos de cambiar la realidad de nuestro país. Y de última, por ahí también cerrar agradeciendo a los invisibles de G25, a Carola, a Willy, a Mili, a Eduardo, y a un montón de gente que está en el consejo de G25, que le dedica horas todas las semanas, hace mucho tiempo, y que hoy G25 es una linda oportunidad para mucha gente y una oportunidad para la Argentina gracias a ese trabajo silencioso de muchos que yo tengo la posibilidad o el privilegio de verlos en el día a día. Así que a todos ustedes que están acá, que vinieron a escucharme, que se sumaron, y a los que hacen G25 les agradezco y nada, un placer, y espero que el ciclo de acá vaya siempre para arriba, digamos. Más abajo que esto no pueden estar. Un lujo, Ramón. Así este va a ser nuestro piso. Muchas gracias. Gracias a vos, todos. Gracias, Edu, y gracias a todos. Un beso, un abrazo y un aplauso. Gracias, Eduardo. Gracias, Ramón. Gracias, Eduardo. Ramón. Gracias, Bueno, Ramón, excelente. Gracias, Ramón. Felicitaciones. Gracias. Acá hay alguna gente del equipo, ahí la veo a Flor Aguilar, la veo a Clary Magrán, Cortina. Bien, Ramón, muy bueno. Gracias. No te olvides de mí, Ramón. Jorge Berro. Jorge Berromadero, también. Muchas gracias por su parte de la transformación. Gracias.